Bienvenidas una vez más a tu podcast de la Biblia a la vida. Mi nombre es Charvela El Haj de Salcedo y mi amiga que está aquí es Patricia García de Nanún. Y nosotras tenemos el privilegio de todas las semanas poder hablar con ustedes, presentarle un material que oramos y entendemos que es beneficioso para sus almas, para sus vidas prácticas. Así que hoy yo espero que no sea la excepción. Te queremos recordar, Patricia, ¿verdad? La página de Instagram, ahí nos puedes seguir y hacer preguntas, hasta saludarnos también. Claro, si quieren, ¿verdad?, saludarnos o lo Eso que sea. Pueden darnos cariño. Lo recibimos. A mí me gusta recibir afecto. Yo no sé a ti. De verdad que cada vez que yo leo uno de sus mensajes, no respondemos todos, pero yo de vez en cuando los leo y la verdad que son de mucho gozo. Saber específicamente a veces, Patricia, qué programa le ha servido, qué tema le ha ministrado y cuáles otros temas podemos seguir preparando para ustedes. Así que gracias por seguirnos, Patricia. ¿Cómo estás? Es una bendición poder ver la obra de Dios. Así es. Sí. Yo estoy muy bien, gracias al Señor. Bueno. Gracias por preguntarme. Yo soy una persona por educada, interesarte en mi vida, claro. educada. No es apariencia, es de verdad que tú quieres saber. Siempre es así, yo soy transparente contigo. Ya veo, sí. Lo que ves es lo que hay. Eso yo lo sé. Amén. Eso es muy cierto. Pero hablemos. Cuéntame. Hablemos de nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Charvera, yo creo que si hay algo en lo que tú y yo podemos estar de acuerdo, tú y yo que tenemos la bendición y la gran responsabilidad de ser madres, es que la maternidad es una labor sacrificial. O sea, genuinamente la Biblia enseña que la maternidad es una bendición, que los hijos son un don del Señor, son un regalo que vienen de Él. Y genuinamente lo son, porque la Biblia no se equivoca, aunque a veces uno sienta que no. La Biblia, ¿recuerda eso? La Biblia no se equivoca. Exactamente. Pero sí, la maternidad es una labor sacrificial, porque requiere dejar a un lado muchas cosas de nosotras mismas, requiere un sacrificio de nuestras partes. Y sobre todo, Charvela, la maternidad va teniendo diferentes etapas, pero aún hay etapas que son mucho más demandantes que otras. Una madre, por ejemplo, que tiene un bebé recién nacido, un bebé que depende al 1000% de esa madre para comer, para dormir, para absolutamente todo, no tiene manera de valerse de sí mismo. Nosotros vemos ahí ese gran sacrificio de una madre representado, aún en niños que tienen meses de nacido o aún en otros que son más grandes. O sea, hay un sacrificio de parte nuestro. Y yo creo que aquí es importante poder tener la perspectiva correcta en medio de esta realidad. Porque muchas veces lo que pasa, Charvela, es que terminamos frustradas, terminamos cansadas, a veces vemos como que no vemos propósito en todo esto, no vemos propósito en todo lo que estamos haciendo como madre, en nuestra labor, en el sacrificio que estamos teniendo, y todo eso tiene mucho que ver con nuestro pecado, Charvela, es la realidad, porque es nuestro egoísmo que se afecta, como mis hijos están afectando las cosas que yo quiero hacer, como mis hijos están afectando mi comodidad, mi propio bienestar, y yo no tengo mis prioridades en el lugar correcto, o no estoy viendo las cosas como Dios las ve, yo termino frustrada y termino agotada. Hay una frase que yo leí hace un tiempo que para mí fue de gran confrontación en el momento en el que yo la leí. Es una frase de C.S. Lewis que dice que los hijos no son una distracción para el trabajo importante, son nuestra labor más importante. Y cuando yo leí esa frase fue como una daga así en el corazón, porque a veces me pasa eso, a veces yo veo a mis hijos como un obstáculo para las cosas que yo quiero hacer, pero ellos no son un obstáculo, ellos son mi labor más importante en esta etapa, en este momento de mi vida. Y los hijos son los que a veces se sacrifican. A veces sacrificamos a los hijos y no sacrificamos otras cosas, porque ellos entienden, ellos pueden esperar. Pero fíjate, Patricia, como a nosotras las cristianas, la Biblia nos hace un llamado a considerar al otro más importante como a nosotras mismas, a considerar al otro como alguien a quien servirle. Y si tú no me lo crees, yo te quiero leer el versículo que está en la Biblia, porque esto es algo valioso y está en Efesios 2, del 3 al 4. Cuando la palabra de Dios dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y la verdad es, Patricia, que cuando leemos ese versículo,
La última persona que está en nuestra lista son nuestros hijos. Ay, sí. O sea, nosotros no pensamos que nuestros hijos es el otro, es el prójimo. Así es. Y como te decía, a veces no les servimos como debemos servirlos, no los consideramos a ellos importantes. Y mira cómo lo dice, consideren, le voy a poner la palabra a sus hijos, consideren a sus hijos más importantes que a sí mismos. Y no busquen, mamá, no busque tu propio interés, busca el interés de tu hijo, lo que sea beneficioso para él. Y eso es un estándar elevado que la Biblia da y que nosotras tenemos como cristianas que seguirlo y hacerlo. Definitivamente. Tú sabes, Charvela, que eso mismo que tú dices es un área muy específica en la que el Señor me ha confrontado mucho con ese tema. Porque me pasa eso, o sea, yo veo un pasaje como ese, el pasaje que habla de nuestra manera de hablar, y se me hace tan fácil poderlo aplicar al otro que está afuera. Pero de manera natural yo no pienso en mis hijos. Y este llamado, tal como lo enseña la Biblia, mis hijos son mi prójimo, mis hijos son el otro, yo debo verlos a ellos como más importante que yo. O sea, su aplicación para mi vida como mamá, la aplicación inmediata de ese pasaje es mi hogar, es mi propia casa, y eso es algo que yo necesito considerarlo. Y la verdad es que todo esto cuesta. Sobre todo porque somos seres egoístas, y cuando yo veo, cuando tú estás dándole a tus hijos, tú no tienes ningún tipo de beneficio inmediato. O sea, tú no tienes como algo, bueno, yo hago esto, pero recibo tal cosa, y eso te anima, y tú dices, bueno, por lo menos estoy recibiendo Lo esto. voy a ver próximamente. Voy a ver los frutos, exacto, de manera inmediata, pero con la crianza no es así. O sea, con la crianza y el servir a nuestros hijos, nosotros estamos sembrando, y la cosecha en esas siembras reales, tú no ves la cosecha de manera inmediata, tú no ves frutos de manera inmediata, pero ahí abajo, en esa semilla, algo está pasando, algo ahí Dios está haciendo. Y nosotros necesitamos ver a nuestros hijos de esa manera y poder servirlos y servirlos de la manera en la que Cristo mismo nos modeló, Charla. Nosotros tenemos un ejemplo enorme en el servicio de Cristo. Cristo que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo que vino a servir a pecadores como yo, a una pecadora como yo, y Él estuvo dispuesto a dejar absolutamente todo para servirnos a nosotros, para amarnos a nosotros. Y si Cristo, siendo quien Él es perfecto, estuvo dispuesto a servirme a mí de esa manera, yo necesito aprender a servir a mis hijos siguiendo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y haciéndolo en el poder de su Espíritu, porque Él no nos ha dejado sola en esta tarea. Él me ha dado el poder que le levantó a Él de entre los muertos, el poder de la resurrección habita en mí, y en su poder yo estoy llamada a servir a mis hijos de la manera en la que Cristo lo hizo, y saber que cuando yo sirvo a mis hijos, estoy sirviendo a Jesús. Cada vez que yo estoy sirviendo a mis hijos, estoy sirviendo a Jesús. Entonces, ese ministerio de la vasija y la toalla, como a veces le llamamos, incluye a nuestros hijos también. Sí. Y Patricia, ese estímulo de nuestro Señor es lo que nos impulsa. Si Él, siendo Dios santo, perfecto, vino a lavar pies, ¿cuánto más yo no lo voy a hacer? Exacto. Y más a personas que yo amo como son mis hijos. Y hay varias cosas que nosotros podemos hacer para servirle, y una de esas cosas, aunque a veces nuestros hijos no lo vean como un servicio, es la instrucción. Pero lo es, sí, pero lo es. Mami, otra vez tú me vas a llamar la atención. Mi hijo me dice, el más grande, me dice que yo hablo mucho, que yo le repito las cosas, y eso es algo a revisar. O sea, cuidado, mamá, si los exasperamos. Dice la Biblia que no lo llevemos a la ira a nuestros hijos. Pero nuestro hablar es parte de la instrucción. Deuteronomio 6 dice, esa cosa que tú tienes en el corazón, lo que yo sé, enséñaselo a ellos en todo tiempo, cuando anden. Todo tiempo yo tengo que enseñarles. Y eso yo tengo que pasárselo a ellos. Yo tengo que instruirlos, pero ¿instruirlos en qué? No en matemáticas, ciencia. Eso quizá lo tenemos en el colegio, ¿verdad? Mi trabajo es instruirlo en la verdad de Dios. Hacerlos a ellos crecer en el conocimiento del Evangelio, de la voluntad de Dios, qué quiere Dios, qué le agrada a Dios, qué le gusta a Dios, porque eso es lo que va a traer beneficio a su vida. Y yo me gozo porque ya con mi hijo ya adolescente, ahora que yo estoy viendo los frutos, Patricia, tiene ya 14 años, y cuando tú decías ahorita de la siembra, a veces uno tiene que esperar 14 años para ver, pero uno lo ve porque Dios dice que Él va a bendecir. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos va a bendecir. Y recientemente mi hijo me hizo un video del Día de las Madres, hace ya unos meses, y
Y él decía eso, mi mamá siempre me corrige y me corrige con la Biblia. Pero es eso, instrucción, la instrucción. Y él lo ve y él lo agradece. Y hoy él lo puede agradecer, aunque a veces nuestros hijos se exasperen un poquito con nuestras instrucciones. Y hay un versículo, Proverbios 4 del 20 al 22, que dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que lo hallan. Y así yo se lo digo eso a mis hijos. Y tú quieres, mamá, dile eso a tus hijos siempre. Guarda esta instrucción, guárdala en tu corazón. Amén. Amén. Eso es una forma en la que podemos servir a nuestros hijos. Sí, y hay otras maneras también. Otra forma más en la que nosotros podemos servir de una manera práctica a nuestros hijos es atendiendo a sus necesidades físicas. Y a veces, Charvela, nos pasa que cuando estamos envueltas en todo esto de atender sus necesidades físicas, de cuidar su ropa, de su comida, de cuidar de la casa, de arreglar la habitación, de alimentarlos, bueno, la lista es enorme y pudiera continuar. Nosotras podemos encontrarnos cansadas, podemos encontrarnos frustradas y a veces podemos encontrar, Charvela, que todo esto que estamos haciendo no tiene como propósito, como que, o sea, yo hago todo eso hoy y mañana tengo que volver a hacerlo de nuevo otra vez, o sea, porque todo es como un repeat, live, die, repeat, todo es lo mismo, día tras día y decimos, oye, pero es que yo no veo como que yo estoy haciendo algo de valor y para nada, cuando nosotras como madres estamos haciendo eso, estamos sirviendo a nuestros hijos. Y estamos primero, otra vez, y yo quiero volver a recordar eso, estamos primero sirviendo a Cristo al servir a nuestros hijos. Y yo debo poner mis ojos ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque mis hijos me van a defraudar, mis hijos no van a ser agradecidos, mis hijos no van a valorar las cosas quizás que yo estoy haciendo, pero yo estoy sirviendo a aquel que es inamovible, aquel que no cambia, aquel que me ha mandado a hacerlo, aquel que me capacita. Entonces yo debo ver mi servicio a mis hijos como un servicio a Cristo. Entonces cada cena preparada, cada ropa doblada, cada merienda alistada para el colegio, cada cuidado de la casa que yo hago por mis hijos, yo le estoy sirviendo al Señor al servirle a ellos. Entonces cuando yo estoy atendiendo sus necesidades físicas, yo estoy sirviendo a mis hijos ahí también. Y tú sabes, Patricia, que hay un versículo del mismo Señor Jesús que dijo, todo lo que ustedes hacen por estos pequeñitos lo hacen por mí. Entonces, cada vez que tú sirvas, piensa que lo estás haciendo por Cristo también. Y hay dos cosas más que debemos de servirles. Yo no tengo niñas, tú tienes una. Yo tengo una. Sí. Y deja que ella entre en la etapa de la adolescencia, las no emociones. Todavía, yo pensaba que no, todavía. Tiene 6, pero 6 para 16. Para 16. Si ahora ya está bien. Prepárate. Voy a esperar. Santifícate. Esperar. Porque mira, sobre todo las mujeres, sus necesidades emocionales, atender sus necesidades emocionales. Me cuentan las que tienen hembra y tú me vas a contar, sobre todo en la parte de la adolescencia, que son complicadas. Somos complicadas. ¿Será que somos complicadas? Sí, somos complicadas. Yo tengo ese presentimiento. Pero nuestros hijos, entonces, ponle lo complicada a veces que somos emocionales las mujeres. Súmale a eso la etapa de la adolescencia, que es una etapa de identificarse, de ver, y súmale a eso también la inmadurez. Entonces y los varones también, cuando a veces yo veo esos cambios de humor, yo digo, pero ayer hablamos del Señor y hoy tú estás desobedeciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, que fue, pero no es la misma persona, pero sus emociones. Y a veces, ¿cómo le servimos en las emociones? Bueno, a veces un abrazo, a veces palabras de afirmación, a veces tan siquiera servirle callando, escuchándolo solamente. Pero estar ahí constantemente, atentas a las emociones de nuestros hijos para poderlos servir a ellos. Y otra cosa es la corrección, Patricia. No podemos dejar de corregirlo. Hay un versículo ahí en la Biblia, estaba leyendo la historia de David, donde alguien, creo que fue Saúl, no se interpuso, no estoy segura si fue Saúl, pero fue alguien, no se interpuso, no estorbó a su hijo, decía. Y el hijo salió malísimo. Entonces, nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos en el sentido de corregirlos, de detenerlos, porque si no van a ser potenciales narcisistas. Y Dios nos disciplina. Eso es la parte más como alentadora. Y su disciplina es una muestra de amor. Su disciplina es una muestra de amor. Él dice, a quien yo amo, disciplino. Entonces, si Dios, Padre perfecto, nos disciplina, nosotros también tenemos que hacerlo, tenemos que imitarlo. Y la disciplina y la corrección es parte de eso que nosotras tenemos que hacer, como servirles. Y sin lugar a dudas, Charvela,
Cuando nosotras hacemos todo eso y estas diferentes áreas que tratamos como de ponerlas así en sentido general, pero quizás de cada una de ellas se desprenden otras áreas donde podemos servir a nuestros hijos. Otra vez, cuando lo hacemos estamos sirviendo a Cristo, pero si hay algo que no debemos olvidar es que nosotras no somos suficientes. No. No somos suficientes, no. No sé si lo sabía, pero te lo cuento ahora. No somos suficientes y eso fue algo, yo justamente conversaba ayer con mi esposo en el día de ayer, hablando sobre este tema de los hijos y de cómo a veces hubo un momento de mi vida donde yo sentía que yo necesitaba darle más y más y más y más, porque como que ellos no se saciaban, ellos siempre necesitaban más de mí. Y yo llegué al punto de sentirme mal, porque yo sentía, oye, pero es que, o sea, yo siento que yo no sé qué más voy a hacer. Y yo sentía que yo tenía que ser suficiente para ellos. Y la realidad es que yo como mamá no soy suficiente y eso está bien. Pero en la medida en la que yo puedo servirles, yo les sirvo apuntándoles a aquel que sí es suficiente. Y en la medida en la que yo les sirvo, en la medida en la que yo los atiendo, por ejemplo, cuando yo les sirvo a través de la instrucción, yo puedo recordarle a mis hijos que las palabras que están llenas de sabiduría no son las mías, sino las de Cristo. Y yo les apunto a Cristo a través de servirle mi instrucción. Cuando yo atiendo sus necesidades físicas, yo les apunto a aquel que Él es el proveedor, aquel que nos ha dado absolutamente todo lo que tenemos, todo con lo cual yo puedo servir a mis hijos es nuestro Dios y ha venido de su mano. Entonces yo les apunto a Cristo ahí. Cuando yo les sirvo atendiendo a sus necesidades emocionales, yo les apunto a aquel que es el único que puede satisfacer sus corazones, que es el único que no lo va a defraudar, que es el único que va a estar ahí siempre. Y yo les apunto a Cristo ahí. Y cuando traigamos corrección, cuando les sirvamos en medio de corrección a través de sus faltas, yo les sirvo recordándole el amor de Jesús. Ese amor que perdona, ese amor que restaura, ese amor que me dice, ven, trae tus pecados delante de mí y yo te prometo perdón, yo te prometo limpieza de tus pecados. Entonces yo les recuerdo eso, yo sirvo a mis hijos cuando yo les apunto a aquel que genuinamente es suficiente porque yo no lo soy. Pero ¿sabe qué recuerdo también? Yo recuerdo que como mamá, entonces, como yo no soy suficiente para ellos, yo no soy suficiente tampoco para mí misma y yo me voy a equivocar y yo voy a fallar. Y yo recuerdo esa misma gracia y ese mismo Señor cuando yo falle, cuando yo no lo haga de la manera correcta. Yo recuerdo su perdón, yo recuerdo que en Él hay oportunidades de redención, de aquello que no han dado bien. Yo tengo la oportunidad de que Él redime. Y si yo vengo un arrepentimiento delante de Él, Él me da esa oportunidad de poder, y Él redime la situación en la que yo he estado fallando. Y si lo hago bien, recuerdo que todo mérito viene de Él y que no hay virtud alguna en nosotras. Entonces, al final, toda nuestra maternidad, todo nuestro servicio a nuestros hijos se trata de Cristo. Queremos servir a nuestros hijos para servirle a Él y queremos apuntarle a nuestros hijos a Cristo en todo momento. Y que ese sea nuestro sentir, que ese sea nuestra motivación. Y ojalá podamos salir de este podcast, como decimos, con ese deseo y nuevas fuerzas de ver este privilegio. Amén. Patricia, tenemos que verlo así. Privilegio de yo poder sembrar en mis hijos verdad y tiempo y valores, porque después veremos los frutos y a Dios le agrada. Amén.